Los zopilotes, por aquí pues atratus, son aves carroñeras absolutamente mexicanas. Cuando tienen las alas extendidas pueden llegar a medir 1,5 metros. Y en zonas urbanas no solo se alimentan de carroña, también se alimentan de basura. Mira, 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 mira. En febrero de 1913, alguien cuenta que bandadas de zopilotes poblaron la Ciudad de México. Era el elemento simbólico de lo que iba a suceder poco después. Francisco Madero, Pancho, el presidente, llamado por sus enemigos, en aquella época había muchos, el enano del Tapanco, el presidente Pingüica, porque medía 1,48 m, parecía soportar estoicamente el vendaval que su revolución, una experiencia a tercias, a medias con suerte, había desatado. Espiritista practicante y adicto a la comida vegetariana, convencido de que había mucha menos mala fe en el mundo de la que realmente y obviamente existía, había intentado conciliar con todos y así le había salido. Sus excompañeros maderistas, con Vázquez Gómez a la cabeza, se le habían rebelado. Pascual Orozco, en Chihuahua, también. Zapata, exigiendo el cumplimiento del plan de Ayala, estaba en armas en una guerra de guerrillas que parecía eterna. Madero había dejado a Pancho Villa en la cárcel a causa de un crimen que no había cometido, y por más que éste se empeñó en enviarle cartas contándole de conspiraciones, de espadones militares, no le hizo caso. Villa se había fugado y estaba desesperado en el exilio, enojado porque el chaparro no le había hecho caso a la frecuente advertencia: te van a matar esos curros. ¿Y quiénes eran los curros que lo querían matar? De todas las conspiraciones en marcha, y eran varias, la más peligrosa para el régimen maderista surgido de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz se había iniciado en La Habana. El hombre fuerte de esa conspiración era un general de artillería de 54 años, Manuel Mondragón, hijo de honorabilísima y virtuosa familia de Ixtlahuaca, hijo también del colegio militar, y había crecido a la sombra de la dictadura porfiriana, donde adquirió una enorme fama. Una foto de la época muestra un personaje muy flaco, con las cejas pobladas, bigote prusiano, orejas lupinas y todo ello cerrado por una media sonrisa que nunca parece abandonarlo. El plan inicial era dar un golpe militar en la Ciudad de México y sacar de la cárcel a las dos grandes figuras de la reacción, los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, los militares emblemáticos del viejo régimen, para que asumieran la dirección del movimiento. Perico. Alito, ¿cómo estás? En realidad, a mí Madero me gusta más que a Paco. Sí, pero yo creo que ese es un problema del síndrome de Estocolmo, insisto. Porque el personaje, ¿sabes qué? Mientras escribí el libro me fui encariñando con él. Pero una cosa es encariñarte y otra es ver el nivel del cúmulo continuo de errores. Hacerle caso a los que no tienes que hacerle caso y no hacerle caso a la única gente de confianza que lo rodea. Es que es un tipo que quiere parar la revolución social. Quiere parar la revolución social, está parado en el dique entre dos océanos.
el violento océano de la revolución social y el no menos violento de la contrarrevolución. Y el tipo está parado en medio y quiere pararlos. Sí, es un tipo valiente, echado para adelante y honesto dentro de la medida, pero simultáneamente no diriges una revolución desde la nada, y Madero es la nada. Es que no es un revolucionario, y ahí está la clave. La Revolución Mexicana es la única revolución que empieza un tipo que no es revolucionario y que no cree en la revolución. Madero está plenamente convencido de lo que estaba diciendo, pero en buen sentido es una serpiente, encanta a la gente. Un tipo que se paraba, hablaba y la gente le creía. Lo que ocurre es que, por otro lado, lo endeble y lo contradictorio del propio personaje, ¿no? Un personaje con un montón de rémoras detrás de sí, su amor por las medicinas paralelas de las que no saben nada, su rollo espiritista, cuando habla en las noches con los fantasmas, la incoherencia de su programa social, por otro lado, el cariño con la gente y el respeto, un personaje más rico de lo que parece de entrada. Bernardo Reyes es un tipo que tiene sus méritos propios, es un personaje mayor de la historia de México. Pero Félix Díaz es un pobre tipo que no tiene más mérito que apellidarse, que llamarse como se llama. Es el sobrino del tío. De hecho, lo llaman el sobrinísimo, porque ese es su mérito político, es el sobrino de Porfirio. Yo conozco a un bisnieto de Mondragón que no defiende a su bisabuelo. No, Su hija lo odiaba. su hija lo odiaba. Sí, al que además sugiere que su padre trató de violarla. Su padre era un canalla, man. Y además, bueno, un canalla corruptón. Pero también era un militar brillante. Eso dicen, pero yo no hay pruebas del delito. Y eso dicen, pero no hay pruebas. Lo único que se ha demostrado es que llevaba el 15% en la venta de cañones franceses porque él era encargado de comprarlo. Lo increíble de toda esta historia es que es el golpe más cantado, más anunciado, más advertido, más señalado. Y la historia es como absurda, porque 20 momentos para pararlo. Los conspiradores originales ya en la Ciudad de México sumaron fuerzas claves, abogados, diputados y decenas de coroneles y mayores de la guarnición de la ciudad. Los enlaces con los dos encarcelados comenzaron a fluir. La segunda es Reforma Lomas. Esta parte la conozco. El bosque de Chapultepec tiene que darles una hoja de autorización donde pueden ustedes ingresar. Esto no es una autorización. Porque nos A lo dijeron, mejor nos puede ser dijeron que nos pidan estaban una- esperando. Sí, pero el niño tiene que pedir una autorización al bosque y esa hoja se las dan para que puedan ingresar. Entonces vamos derecho. Enfrente de la entrada del museo, del lado de allá hay una puerta, hacemos así. ¿Yo podré pasar para el otro lado acá? Sí, hay una vuelta en U. Muy buenas, venimos a una filmación de un documental en el castillo de Chapultepec. ¿Al castillo de Sí. 810, 810. ¿Por dónde entramos al castillo para llegar a los espárragos por la parte trasera? Hecho, vamos rumbo a... A partir del 5 de febrero, Gustavo Madero, el hermano incómodo del presidente, su ala izquierda, el azote de los reaccionarios, comenzó a visitar los cuarteles de la Ciudad de México. Gustavo es el personaje, ¿eh? Pues sí, pero era el que sabía, el que tenía sensibilidad social y además un tipo honesto, carta cabal, destruido por las calumnias públicas que lo acusaron de todo y al final resultó todo falso. Gustavo es el primero que detecta por todos lados que el golpe viene. Lo llaman ojo parado, porque es tuerto. Ha perdido la visión desde la infancia en un accidente. Antes de la revolución era un industrial, dirigía una papelera en Monterrey, fue el cerebro financiero del madridismo armado y no dudó en sacar la pistola más de una vez. Alrededor del 5 de febrero, Gustavo tiene claro
que la conspiración no solo está en marcha, sino que está comprometido todo el ejército de la Ciudad de México, o una muy buena parte de él. Se entrevista con Francisco y le dice, tengo una lista con los nombres de 32 generales que están comprometidos con el golpe. Madero no le quiere hacer caso. Piensa que incluso si inicia acciones contra estos militares, lo que va a hacer provocarlos. Y se produce una conversación de la cual hay un testigo que la registra, en la que Gustavo le dice, nos van a matar. Y Madero le contesta muy en su tono, y además yo creo que con gran sinceridad, porque así era Francisco. Le dice, bueno, pues si hay que morir, pues moriremos.